En esta clase vamos a hablar de estructura de ganancia. Lo primero que tenemos que tener bien en claro es que no es lo mismo ganancia que volumen. La ganancia es cuánta señal va a pasar y el volumen está asociado a lo que percibimos. Por eso la ganancia está en nuestra cadena primero y el volumen está asociado al fader, ¿sí? Podríamos hacer una analogía con una represa donde la ganancia sería cuánto tenemos abierta esa represa, 20, 30%, 100%, lo que fuera, y el volumen está asociado a qué tan cerca o lejos estamos de esa represa. Si nosotros tenemos la represa totalmente abierta pero estamos lejísimos, salvo que tengamos algún instrumento, no vamos a percibir que esté pasando el agua por esa represa. Y a medida que nos acercamos, escucharíamos el ruido del agua, por lo tanto percibiríamos que está pasando el agua y eso sería el volumen. Si, aunque tengamos la represa un 20% abierta o menos y nosotros estamos debajo de la represa, nos empaparíamos. Eso sería la analogía que tenemos mucho volumen, ¿sí? Les voy a mostrar con un ejemplo donde tengo una señal de una canción de audio. Acá tenemos una cierta ganancia y un cierto volumen. Si nosotros quitamos la ganancia por completo, cerramos la represa, no tenemos señal pasando, por lo tanto no vamos a percibir nada. Si por el contrario abrimos la represa y nosotros estamos totalmente lejos de esa represa, podemos ver, ¿sí?, que está pasando señal con un instrumento de medición, pero nosotros no percibimos nada, no tenemos volumen. Esa sería una analogía que funciona bastante bien. Entonces es fundamental cuidar esta estructura de ganancia desde la grabación, por ejemplo, al nivel de presión sonora que va hacia a un micrófono, pasando por un pre, ¿sí?, que no esté picando la señal en el pre, o en la entrada de una placa de audio. Eso en cuanto a la grabación, y lo mismo en el proceso de mezcla. También tenemos que cuidar nuestra ganancia para llegar a una mezcla profesional. Acá viene algo sumamente importante, que no es lo mismo hablar de ganancias en equipos analógicos que en equipos digitales. ¿Por qué? Porque tienen techos y pisos totalmente distintos. Entonces es muy importante tener en cuenta estos techos y estos pisos para poder trabajar, más hoy en día que también se están usando muchos plugins que emulan equipos analógicos. Entonces tenemos que tener en cuenta de qué piso o qué techo tiene para poder trabajarlos bien. A esa diferencia que tenemos entre el piso de la señal y el techo de la señal se la conoce como rango dinámico. Y tenemos que tener bien en claro que no es lo mismo hablar de rango dinámico en equipos analógicos o en una mezcla analógica que en equipos digitales o en una mezcla digital. En equipos analógicos el piso se lo conoce como ruido de piso y va a estar determinado por los componentes electrónicos que tenga. Y el techo va a estar determinado por la pérdida de la calidad de la señal, la saturación de la señal, cuando se empieza a romper esa calidad de la señal. Pero los equipos analógicos, esa transición hacia el techo es paulatina comparada con los equipos digitales. Esa transición es suave, e inclusive en equipos valvulares o en ciertos equipos esa transición empieza con una distorsión armónica que es agradable al oído, es buena y la usamos. O sea que esa transición se va dando de manera gradual y generalmente va a estar determinado o se va a dar, mejor dicho, en más 24 dBu. dBu es una unidad de referencia de decibeles en cuanto a voltaje que está pasando por los componentes del equipo. Nosotros, por ejemplo, en un búmetro, el cero del búmetro, que es el sweet spot, donde está la mejor parte de la señal, hay un rango. El cero
va a ser 1.23 volt, ¿sí? Que quiere decir que va a estar pasando 1.23 volt por los componentes electrónicos, y un equivalente a más 4 dBu. Y este 0, si nosotros lo transformamos en digital, nos va a equivaler a menos 18 dB full scale, dBFS, ¿sí? El 0 full scale es cuando el audio se satura. A diferencia de sistemas analógicos, esa saturación es de golpe, o sea, llegado al 0, pasado el 0, empieza la saturación y suena mal, ¿sí? No hay una gradualidad como en los equipos analógicos. Les voy a mostrar, lo voy a encender el generador, ¿sí? Cuando lo enciendo, estoy generando una señal de menos 18 dB. Se me va al 0, lo voy a apagar para que no sea molesto, ¿sí? Y ahora lo voy a prender de vuelta. Vamos a ver que acá se me va a ir a menos 18. Lo voy a encender de vuelta. Y acá tengo cargado también un medidor de lo que sería dB full scale, ¿sí? Ahora lo voy a prender. Tengo 0, ¿sí? Tengo menos 18 de escala, o que en la salida del DAW. Nuestro búmetro en un equipo analógico mide un promedio, ¿sí? No mide los picos. Ese promedio se lo llama RMS y tiene un retardo de 300 milisegundos, que está asociado a la forma de escuchar del ser humano, ¿sí? Entonces, nuestro sweet point en los equipos analógicos va a andar en estas zonas, ¿sí? Cerca del 0 en el búmetro, que, si recuerdan, es 1.23 volts de RMS o más 4 dBu, que es esa relación de voltaje referente a los decibeles que se utilizan en audio, ¿sí? En los equipos analógicos, nuestro techo, si recuerdan, le había dicho que anda en los 24 dBu. Entonces, los transientes, los picos pasados del 0, no son tan importantes, porque los equipos analógicos tienen esa saturación armónica que es buena, ¿sí? Pero nuestra etapa de ganancia también vamos a tener que tener en cuenta cuando entremos en la grabación, no entrar con muy baja ganancia. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, tenemos un ruido de piso que, si entramos con poca señal, a medida que vayamos amplificando la mezcla en las distintas etapas, ese ruido se va a aumentar y nos va a achicar el rango dinámico. En una mezcla analógica, nuestro rango dinámico puede andar aproximadamente en 80 dB, ¿sí? Con lo cual, si consideramos que el humano tiene un rango dinámico, digamos, de hasta 120 dB, ese ruido, ¿sí?, lo podríamos escuchar. Por el contrario, en las grabaciones digitales, nuestro rango dinámico va a estar asociado a la frecuencia de muestreo, que es como esa cantidad de puntitos, esa foto, digamos, que se saca del audio, ¿sí? Que, por ejemplo, pueden ser 44.100 Hz, ¿sí? Y a la profundidad, o sea, a los bits. Para que tengan una idea, por cada bit son 6 decibeles, ¿sí? Voy a abrir la calculadora. Son 6 decibeles que corresponden a cada bit. Entonces, si nosotros estamos trabajando, supongamos, una grabación digital en 44.100, 16 bits, que era lo que se bajaba a los CD de audio, esos 16 bits lo multiplicamos por 6 y nos va a dar que tenemos un rango dinámico de 96 dB. O sea que está por debajo de lo que el oído humano puede escuchar. Ahora, si por ejemplo ya nuestra grabación es en 24 bits,
esos 24 bits los multiplicamos por 6 y nos va a dar un rango dinámico de 144 dB. O sea, estamos por arriba. Con eso ya tenemos un buen estándar de calidad, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta en nuestra etapa de ganancia, si estamos trabajando de manera digital, es que nuestros DAWs procesan la información en 32 bits flotantes, algunos hasta 64. Es otro cálculo, no es como les indicaba antes, que es por 6, es otro cálculo distinto, no viene el caso, pero para que tengan una idea, esos 32 bits flotantes que procesa internamente de nuestro DAW equivalen a 1528 decibeles de rango dinámico. Con lo cual, si ustedes hacen el experimento, yo no lo voy a hacer acá porque por ahí están escuchando por auriculares y bueno, va a estar fuerte. Ustedes reproducen alguna pista, un track, lo que fuera. En el canal lo hacen clipear, pero a la salida bajan el volumen de salida hasta que no tengan saturación, o sea, hasta que no llegue al 0 dB, van a ver que en realidad el audio no está saturando. Eso es por el enorme rango dinámico que se puede manejar en grabaciones digitales. Y en cuanto al ruido de cuantización, que se lo llama, que es el ruido en sí cuando vamos a bajar, supongamos, a un CD y estamos grabando en 24 bits y vamos a pasar a 16, por ejemplo, ese ruido se lo puede mitigar con el dithering, que es un ruido blanco que se produce para suavizar ese ruido, aunque suene contradictorio, es un ruido como que se le agrega que suaviza ese ruido, que son pérdidas de datos en la reducción de los bits. Entonces, bueno, nos da un rango dinámico muy grande lo que es la grabación digital. Y lo que vamos a tener que tener en cuenta en sí, en nuestra etapa de ganancia, es que si estamos usando emuladores que son consolas, compresores analógicos, entonces ahí es donde vamos a tener que tener cuidado en nuestros canales con nuestra etapa de ganancia, ¿sí? De no hacer que rompan, que saturen. Pero por lo demás, en lo que es el audio digital, nuestro rango dinámico es muy grande, y mientras a la salida estéreo no estemos pasando ese cero, clipeando, vamos a poder tener una buena dinámica en todos los canales. Entonces, en nuestra grabación digital, que nosotros vamos a necesitar una interfase de audio que transforme la señal analógica, por ejemplo, de un micrófono que va conectado a una placa de audio, lo transforme en digital, o para la reproducción, lo que está ahí grabado digital, la placa de audio lo transforme en analógico para la señal de los parlantes. Nosotros vamos a necesitar una medición rápida de eso, porque como les había dicho antes, nosotros sabemos que en nuestro 0 dB, ¿sí?, acá ocurre el clipping. Quiere decir que la señal se satura, y acá no es como en el caso analógico, donde esa saturación se va dando de a poco y hasta es buena, sino que el clipping es una rotura de la señal, lisa y llanamente. Entonces nosotros necesitamos que la medición tenga que ser rápida, que se mide en dBFS o hoy por hoy LUFS, ¿sí? Entonces nuestro piso inferior, ¿sí?, va a estar determinado por la calidad en la que estemos grabando. Igualmente en audio digital el ruido es muy bajo, pero el piso inferior nos va a determinar la cantidad, el sampleo, ¿sí?, y la cantidad de bits que estemos utilizando. O sea, un sampleo bajo y una cantidad de bits bajos nos va a dar un cierto ruido en el ámbito digital.
pero ya utilizando 48K y 24 bits ya estamos en una buena calidad de señal. Y como les decía, el techo va a estar determinado por el 0 dB, ¿sí? Ese es el techo, más de ahí no podemos ir, porque clipea. Entonces, en nuestra estructura de ganancia, eso es lo que vamos en el ámbito digital, que vamos a tener que tener en cuenta, de no llegar a ese techo, ¿sí? Manejar un cierto rango dinámico antes de llegar a ese techo, y también va a ser fundamental las inserciones que hagamos en los canales, si vamos a estar trabajando con plugins, con procesos que sean no lineales o lineales. Respecto a la ganancia, hay procesos no lineales y lineales. Los no lineales están afectados los procesos por la diferencia de ganancia que estoy entrando cuando voy a hacer el proceso. O sea, por ejemplo, distorsión, saturación, compresión, limitación, esos son no lineales y los afecta la ganancia a la cual estoy mandando el efecto, digamos, ¿no? Y los lineales no están afectados por la ganancia, o sea, mantienen el mismo sonido, ¿sí? Que podrían ser reverb, delay, flanger, chorus, EQ también. Esos serían los no lineales. Entonces eso, bueno, vamos a tener que tener en cuenta en nuestra etapa de ganancia qué proceso estamos haciendo y si lo afecta o no. Bueno, esta sería todo en esta charla de etapa ganancia y vamos a ir viendo con algunos ejemplos en las próximas clases.